aquí estamos y gloria a Dios porque nos da la bendición de poder compartir con ustedes. Pues en esta tarde ya nos gozamos, nos alegramos porque estamos aquí, porque gracias a Dios su misericordia es muy muy grande. Le voy a pedir que vaya conmigo, creo que es un poco oscuro. Le voy a pedir que vaya conmigo en la escritura al libro de Eclesiastés. Amén. En Eclesiastés capítulo 3. Gloria al Señor, porque Él es bueno. Y en este día estamos aprendiendo acerca de la siembra y la cosecha. Y es algo bien importante, es algo, pues son cosas que nosotros como cristianos debemos de tener bien conocidas, sabidas, entendidas. Y en Eclesiastés capítulo 3 quiero que leamos, que me siga ahí. En el capítulo 3 versículos 1 y 2 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. ¿Sí? Y quiero quedarme con esta porción para hablar acerca de la siembra y la cosecha. Dice, todo tiene su tiempo y todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. ¿Sí? Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de plantar o tiempo de sembrar y hay tiempo de arrancar lo plantado o de cosechar. ¿Sí? Hay un tiempo para todo. Y hay algo bien importante aquí en esta acción acerca de la siembra y la cosecha. Existe un par de factores muy importantes. Hay dos factores muy importantes, los cuales nosotros tenemos que tener bien sabido. ¿Cuáles son esos factores? ¿Sí? Hay dos factores muy importantes que se utilizan aquí en esta acción del sembrar y del cosechar. Hay un tiempo para sembrar y después va a llegar el tiempo de la cosecha, y en ese periodo, en ese intervalo de tiempo, en ese periodo va a haber dos factores, y uno es el tiempo y el otro factor es la espera. Entre el sembrar y el cosechar vamos a tener dos factores importantes, el tiempo y la espera. ¿Sí? Y quiero definir lo que es el tiempo. El tiempo es el periodo determinado durante el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Es un periodo determinado durante el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. También es la duración de las cosas que se encuentran sujetas al cambio. La duración de las cosas que se encuentran sujetas al cambio. Y una más es el flujo de sucesos. Esto significa el tiempo. Todo esto significa el tiempo y es uno de los factores que viene a ser importante en este periodo. Sí me veo muy oscuro, ¿verdad? Voy a ver si podemos aclararlo un poco. Pues. A ver, creo que ahí me veo mejor. Ahí estamos mejor. Y entonces, bueno, estamos hablando acerca de la siembra y la cosecha. Dos factores muy importantes, el tiempo y la espera. ¿Sí? Entonces, el tiempo, decíamos, un periodo determinado durante el que se realiza la acción o se desarrolla un acontecimiento. Quiero que lo veamos más como una predicación, como una enseñanza, una pequeña enseñanza. Y vemos aquí también que es la duración de las cosas que se encuentran sujetas al cambio. En pocas palabras, es un flujo de sucesos. ¿Sí?
Es un flujo en el que se van a estar desarrollando determinados sucesos. Y otra cosa, el otro factor importante es la espera. La espera hace referencia a la esperanza, ¿verdad? Así lo dice ahí. Y la esperanza es la confianza de lograr una cosa o que se realice algo que se desea. La esperanza es la confianza de lograr una cosa o que se realice algo que se desea. Esperar también significa creer o saber que sucederá algo, tener esa confianza de que va a suceder algo. Y esperanza o la espera significa quedarse en un lugar hasta que llegue una persona u ocurra alguna cosa. Eso es la espera o la esperanza. Entonces tenemos aquí los dos factores definidos, el tiempo y la espera. Y cuando se siembra algo, cuando viene y se siembra algo, cuando sale el sembrador, va y prepara la tierra, hace los surcos, ara la tierra y entonces comienza a sembrar, ¿sí? Siembra su semilla, su tesoro, va y lo pone en la tierra, porque él sabe que al sembrar eso, veíamos que él espera con confianza que a su tiempo esa semilla germine, crezca y a su tiempo le dé el fruto que se requiere, ¿sí? Y entonces cabe bien tener bien definido esta parte de que la siembra se va y se deposita la semilla y se tiene la confianza de que a un determinado tiempo va a llegar la cosecha. Yo voy a sembrar una semilla. El sembrador va y siembra su semilla, pero él tiene la confianza que cuando crezca esta semilla no le va a regresar solo una semilla. El fruto de esa semilla no va a ser una semilla más. Hablemos del maíz. Cuando un sembrador va y pone la semilla del maíz en la tierra, no espera que germine un grano de maíz, va y espera que salgan mazorcas, ¿sí? En la milpa que él está sembrando, espera que se generen mazorcas. Una sola semilla le genere muchísimo más de lo que significa el trabajo que estuvo ahí poniendo. Y le decía yo, no se germina y no da el fruto de un día para otro. El acto de sembrar, ¿sí?, va a tardar un periodo de tiempo. Cuando nosotros vamos y sembramos, entonces, hablemos del maíz, estamos hablando del maíz. ¿Sabe usted que el tiempo, yo sé que hay mucha gente que conoce cuál es el periodo del tiempo, y estamos hablando que son aproximadamente entre 100 y 150 días los que va a tardar en darse ese fruto de ese maíz? Estamos hablando de 3, 4 meses en los que el sembrador va hoy a poner esa semilla y en 4 meses él va a estar obteniendo ese fruto, ¿sí? Eso estamos hablando del maíz. Si hablamos acerca de un mango, de un árbol de mango, ahorita que estamos en la temporada de mangos, desde que empieza a brotar en el árbol, allí el fruto pequeñito, va a tardar lo mismo, entre 100 y 130 días para que pueda usted tomar ese mango y degustarlo. No es de que empieza a florecer el árbol, ay, mira, ya hay mangos. No salen de la noche a la mañana. Tiene que pasar un periodo. Si nosotros hablamos de una naranja, del naranjo, ¿sí? ¿Sabe usted que la naranja, cuando se siembran los árboles o los naranjos, primero tardan 2 años en que venga la primera cosecha? Y se dice que su primer fruto no es nada agradable, es insípido. Y después de esa primer cosecha que se generó a los 2 años de que se sembró el árbol, después el árbol deja de generar el fruto y hasta los 3 o a veces hasta los 5 años comienza nuevamente a generar el fruto. Y ya una vez ya que el árbol es productivo, lo mismo, desde que empieza a brotar la flor para que crezcan las naranjas, crecen en un periodo de julio a febrero.
Imagine usted, estamos hablando julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 7 meses para que usted pueda tener una naranja. Entonces, ve aquí lo importante que son estos factores que nosotros definíamos al principio, el tiempo y la espera. Para poder cosechar lo que se sembró, va a tener que pasar un periodo de tiempo. Y vamos a tener que transcurrir ese periodo de tiempo en una esperanza, con esa confianza de que ahí está el árbol de mango, de aguacate, de lo que sea. Tenemos que tener la esperanza de que va a generar el fruto. Y entonces ya podremos disfrutar de lo que está generando ese árbol o de lo que está generando la semilla que un día se plantó. Pero también déjeme decirle algo muy interesante. Esto estamos hablando de las cosas que tardan mucho tiempo en producirse, ¿sí? O en generarse. Pero hay otras cosas que no tardan tanto tiempo. Cuando nosotros hablamos de los hongos silvestres, nosotros vemos que un hongo silvestre, basta que en un lugar húmedo caiga una lluvia y que se termine de humedecer o que se humedezca más el terreno en donde se generan estos hongos silvestres, y pueden tardar entre 72 horas o 5 días. Y en 5 días máximo usted tiene hongos allí en ese lugar en donde está húmedo. En 5 días, no más. Pero estamos hablando de hongos silvestres. Si usted habla ya de champiñones que son comestibles, entonces ya llevan un proceso y también llevan más de un mes para que usted pueda degustar de esos champiñones. Pero los hongos silvestres, que normalmente suelen ser venenosos, que no son de consumo humano porque puede usted morir, se generan muy rápido. De 72 a 5 días ya está ahí el fruto. Y otra cosa también que se genera muy rápido, la hierba silvestre. La hierba silvestre se genera muy rápido. Basta que comience la temporada de lluvias y en un lugar en donde no había nada, en 3 días, máximo 7 días, ya está lleno de hierba silvestre. Y entonces con esto quiero que aprendamos algo. Quiero que esto que le estoy enseñando, que le estoy mostrando, nos lleva a entender algo muy interesante o muy importante. Que para las cosas buenas que nosotros sembremos, hace rato platicaban mis hermanos que me antecedieron y decían, es que por lo general se habla acerca de la siembra y la cosecha, mucho se relaciona con el dar dinero, con las ofrendas, con los diezmos y esto. Pero la siembra y la cosecha no se cierra solamente a lo económico. La siembra y la cosecha va más allá. Todo lo que nosotros hagamos, todo va a tener una consecuencia. Una de las leyes de la física dice, a toda acción corresponde una reacción, ¿sí? Todo lo que hagamos siempre va a tener una consecuencia. Y en este aspecto estamos hablando de sembrar. Si nosotros sembramos algo, ese algo va a traer una consecuencia. Si nosotros leemos un libro, entonces al leer ese libro va a traer una consecuencia a nuestra vida. Si nosotros, no sé, comemos algo, ese algo va a traer una consecuencia a nuestra vida, ¿sí? Si es algo sano, pues va a fortalecer nuestro sistema inmunológico, va a fortalecer nuestros músculos, nuestra vista, nuestros nervios, lo que tenga que aprovecharse si come algo sano. Pero si come algo que no es sano, hablemos de comida chatarra, pues entonces ¿qué es lo que va a generar en nosotros? Obesidad, ¿sí? Entonces vemos que todo va a tener una consecuencia, todo lo que hagamos. Y leíamos al principio, todo debajo del cielo, dice en Eclesiastés, decía el rey Salomón, bien sabio, ¿verdad? El rey Salomón. Todo tiene su tiempo y lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y hay tiempo para todo. Y lo que se siembra va a traer su consecuencia, su cosecha. Entonces le decía yo, ¿cómo hay cosas que son buenas y son benéficas para nosotros, pero lo que es benéfico va a tardar tiempo
No va a ser, muchas veces tenemos una necesidad y venimos y oramos y le pedimos a Dios, hoy Señor, tengo una necesidad, tengo que pagar la renta, se vence el día de mañana, tú suple, tú trae, tú dame, tú provee, tú usa, tú derrama, empezamos nosotros de alguna manera a querer chantajear a Dios. Y le comenzamos a decir, es que tu palabra dice, y es que yo declaro, es que yo decreto, es que yo digo. Pero cuando nosotros vemos nuestra historia, nuestro pasado, nuestras acciones anteriores, nos damos cuenta que hemos sembrado lo que necesitamos al día de hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que yo coseché de mi trabajo, en lugar de ahorrar para cubrir los gastos que tenía, lo malgasté. Y cuando lo malgasté, entonces esa cosecha que yo obtuve de lo que sembré mi esfuerzo, mi trabajo, tuvo una cosecha, pero la malgasté. Y ahora quiero que Dios venga y me resuelva la situación. Dios no trabaja así. Dios no es así. Dios no es un Dios de actos mágicos. No, no es un mago el Señor. Sí hace milagros, pero son milagros que vienen a consecuencia de lo que nosotros estamos viviendo, haciendo en nuestro día a día. Cuando nosotros aprendemos a vivir una vida en rectitud, entonces podemos pedirle al Señor y lo que le pidamos dice que Él nos lo dará. Pero cuando nosotros estamos viviendo conforme a su voluntad el día a día, esto quiere decir que nosotros estamos sembrando y sembrando y sembrando, y esto trae como consecuencia la cosecha y la cosecha y la cosecha, ¿sí? Respecto a esto, vamos a encontrar que hay ocasiones en que nosotros vamos a estar sembrando, pero le digo, solo en ocasiones, que nosotros no vamos a recoger esa cosecha. Nosotros vamos a estar sembrando, decía mi hermano, antes del hermano Daniel, perdón, no me estoy perdiendo sus nombres, pero bueno, sí los estoy escuchando. Y decía mi hermano, dice, es que es el tiempo de ir, predicar, y el Señor va a traer la cosecha. Sí, gloria a Dios, pero también hay cosas que, una de dos, nosotros estamos cosechando lo que no sembramos, para la gloria de Dios, pero también hay cosas que nosotros vamos a sembrar y que nosotros no vamos a cosechar. Alguien más las va a cosechar. Y eso, decía el hermano, tomaba una cita y dice, gócense tanto el que siembra como el que cosecha. Lo dice al revés, ¿no? Gócese el que cosecha, así como el que sembró, gócense ambos, porque es algo para la gloria de Dios. Dice en San Juan capítulo 4, y dice en el versículo 36, San Juan 4:36, dice la palabra del Señor, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labraron, otros lo labraron y ustedes están entrando en sus labores, ¿sí? Otros sembraron y a veces nosotros, o tal vez en esta temporada, estamos cosechando lo que otros sembraron. Lo que a otros les costó lágrimas, lo que a otros les costó tiempo de oración, para orar por, no sé, su familiar, su amigo, su vecino, estuvo orando, estuvo pidiendo, y a Dios le plació que nosotros viniéramos y cosecháramos lo que otros sembró, ¿sí? Hay otra porción que es muy conocida por todos, en primer carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 6, dice, el apóstol Pablo hablando, dice, yo planté, o yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.
Fíjese aquí algo interesante. Pablo sembró, Apolos regó, pero tal vez vino alguien más a cosecharlo. Y entonces no siempre lo que nosotros sembramos, no siempre lo vamos a cosechar. Si nosotros sembramos en nuestros hijos una educación, sembramos el conocimiento de la palabra de Dios, ¿y qué más quisiéramos nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, como iglesia de Cristo, que nuestros hijos siguieran nuestros pasos o que nuestros hijos sirvieran al Señor? A veces tenemos problemas, dificultades con nuestros muchachos, con nuestros hijos, y a veces hasta nos dicen, yo no te pedí ser cristiano, respeta mi decisión, yo no quiero ser. Y es algo que duele en el corazón que tus hijos te digan, es que yo no quiero nada de Dios. Así como cuando los ves que tienen un compromiso y que ellos se acercan a Dios y sirven al Señor, también es un gozo. Pero no debemos de desanimarnos. Si nuestros hijos en este momento rechazan, nosotros debemos de seguir sembrando. ¿Sembrando qué? Nuestras oraciones, nuestras lágrimas. Sembrándolas, ¿para qué? Para que a su tiempo sus vidas sean una cosecha, una bendición. Si no para nosotros, pero sí para Dios. Que alguien más va a venir y va a cosechar eso que nosotros nos ha costado. Y tomamos esa cita que mencionaba nuestro hermano en Salmo 126, capítulo 126, versículo 6, dice, en el Salmo 126, 6, lo dice muy claramente, dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Andando y llorando irá el que lleva la preciosa semilla. Habrá ocasiones en que nosotros estemos sembrando con lágrimas, con dolor, y que nosotros doblemos nuestras rodillas y no que le reclamemos a Dios. Debemos de quitar eso de nuestra mente o de nuestra ideología, de sentirnos con el derecho de reclamarle a Dios y decirle, Dios, pero ¿por qué si yo oro? ¿Por qué a mí si yo hago? ¿Por qué a mí? Dejemos de reclamarle a Dios y comencemos a decirle, Señor, en tus manos está. Yo hoy vengo y yo doblo mis rodillas y con lágrimas pido y con lágrimas te ruego, pero yo debo de tener la confianza. Recuerden lo que definíamos acerca de los factores que existen entre el sembrar y el cosechar. No van a ser los resultados instantáneos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces los resultados instantáneos nos lleva a darnos cada chasco, ¿sí? Hay personas que te dicen, sí, yo acepto a Cristo y sí, pero tú al rato los encuentras, oye, pues si tú dijiste que ibas a ser cristiano, pero es que no estaba, te contestan, es que no estaba yo bien definido, me agarraste en un momento difícil, abusaste de la circunstancia para meterme en esto y yo no quería, esto no es para mí, y después ya no quiere nada de Dios. Debemos de ser pacientes, la espera debe de llevar, o debe de ser parte de este proceso. El tiempo y la espera debe de ser esta parte. Y dice, andando y llorando irán los que siembran la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Tal vez nos toque ir y sembrar en un sentido, pero tal vez tengamos la bendición de cosechar lo que alguien más sembró. ¿Sí? Eso no me costó a mí sembrarlo, pero a alguien más le costó. Gloria a Dios por quien invirtió su tiempo sembrando en esta persona o en esta acción o en lo que haya sucedido. Gloria a Dios por quien lo hizo, porque hoy yo soy beneficiado y hoy Dios es glorificado. ¿Sí? Entonces debemos entender esto. Dos cosas llevamos vistas, que muchas veces no vamos a cosechar lo que sembramos y muchas de las veces vamos a sembrarlo con lágrimas, con dolor, ¿sí? Y quiero que veamos en Gálatas 6:7, vamos a Gálatas, allá las cartas del apóstol Pablo, y dice en Gálatas 6:7 algo bien importante. Muy importante, y eso es ahí radica también nuestra esperanza, ¿no? Gálatas 6:7 dice, no
os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso cosechará. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros sembremos, todo va a tener un tiempo para cosecharlo, ¿sí? Y aquí vemos los versículos siguientes. Dice el versículo, leíamos el 7, dice el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo, ¿sí? Debemos de tener presente que todo implica tiempo y espera, ¿sí? La combinación de esto se traduce en paciencia. Paciencia, mi hermano, paciencia, mi hermana. ¿Por qué? ¿Qué es la paciencia? Es la capacidad de sufrir, ¿sí? Y tolerar desgracias y adversidades, cosas molestas u ofensivas. La paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades, cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarnos ni rebelarnos, ¿sí? Fíjese en lo que incluye o lo que significa la paciencia. Si yo voy a sembrar y voy a tomar un tiempo para esperar la cosecha, entonces el tiempo, la espera significan paciencia. ¿Y qué es la paciencia? La capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades, cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarnos ni rebelarnos, ¿sí? Paciencia también significa calma y tranquilidad. Vea usted todo lo que incluye la siembra y la cosecha. Si vemos nada más el acto de sembrar la semilla y de que voy a cosechar, y si tú das 100, hay un canto que dice por ahí para los niños, la ofrenda del Señor, si tú le das $1, el Señor te da 2. Traemos nuestra ofrenda, la damos con amor para extender tu obra, y bueno, dice la canción, ¿verdad? Muchos la sabemos. Pero no es tan rápido como lo menciona la canción. Si hoy siembro, no quiere decir que mañana me voy a encontrar o a sacar la lotería. Si yo hoy voy y digo, yo le voy a dar a Dios, porque si le doy $100, mañana voy a tener 200. No, no es así. Debemos de entenderlo. Hoy siembro, pero no sé cuándo voy a cosechar. Lo cierto es de que un día, lejano, Dios decidirá cuándo yo voy a obtener la cosecha de eso que sembré. Llámese de lo económico o llámese de un sinfín de cosas que hagamos. Hoy invertimos nuestro tiempo. Alguien me decía, es que ¿por qué? ¿Por qué nosotros estamos aquí metidos? ¿Por qué nosotros ponemos nuestro tiempo? Sacrificamos tantas cosas. Un jovencito me decía, ¿por qué yo estoy sacrificando mi adolescencia, mi juventud, para dársela a Dios? Y yo no veo que haya un resultado, yo no veo que haya un beneficio, yo no veo algo que me anime. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la ley de la siembra y la cosecha. Hoy sembramos, no sabemos cuándo vamos a cosechar. Lo cierto es que vamos a obtener una recompensa por lo que estamos haciendo, pero debemos de ser pacientes. La paciencia debe de ser algo que nosotros debemos, una característica que nos debe de diferenciar de los demás, que somos pacientes. Jesucristo fue crucificado, resucitó, estuvo 40 días entre sus discípulos, dice que se le apareció a más de 500, pero después fue y subió al monte y fue arrebatado, fue levantado en las nubes. Y los ángeles le dijeron a los discípulos que lo vean, varones galileos, así como ven que asciende este Cristo, este Jesús, así como lo ven que se va, así también regresará. Y ellos regresaron al aposento alto y pasaron tiempo ahí. Y estamos hablando que tiene cerca de 2000 años que pasó ese acontecimiento.
Y en esos 2000 años, casi 2000 años, la iglesia ha permanecido. La iglesia, a pesar de las persecuciones, a pesar de las burlas, hoy ya no le dicen burla, hoy ya es bullying, ¿no? A pesar de toda esta situación de conflictos, de desprecios, rechazos, la iglesia ha permanecido. Y estamos muy cerca de cosechar lo que tal vez es la iglesia primitiva, no porque sea otra iglesia, sino el inicio de la iglesia, lo que ellos anhelaban ver, el regreso de Jesús. Ellos ya no lo vieron. Pasaron ya casi 2000 años y no lo vieron. Muchos que están descansando, me refiero a que están muriendo en este periodo, muchos estamos perdiendo familiares con esto de la epidemia y todo esto, pero están descansando en el Señor. Ellos ya alcanzaron su propósito, su meta. ¿De qué? De que ellos ya el Señor vino y los tomó para Él. Y tienen la promesa que al sonar de la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora a nosotros nos toca esperar que suene esa trompeta. Y estamos muy próximos. Al ver todos los acontecimientos, al leer la Escritura, estamos muy próximos. Tal vez nuestros ojos, tal vez nuestro cuerpo viva esta transformación en carne propia, sin necesidad de ver la muerte. Pero ha sido es algo que muchos sembraron, que se ha tenido un largo tiempo de espera y que hoy lo vamos a cosechar o lo cosecharán otros. Pero no debemos de desmayar. Hoy día también dice la palabra de Dios que en estos postreros días muchos apostatarán de la fe. Cuidemos nosotros de no ser de esos. Escuchaba hace poco un cantante, porque así es ya, un cantante cristiano, que ya se cansó de cantar alabanzas. Dice, no, es que ya no quiero cantar alabanzas, ya mi trayectoria ha sido mucho cantar alabanzas, hoy ya no quiero cantar alabanzas, hoy voy a cantar canciones para todo el mundo. Que no nada más los cristianos las escuchen, sino que ahora todo el mundo puede escuchar mi música y yo ser famoso, en pocas palabras. No lo dijo así, pero lo parafraseo. Y entonces muchos están apostatando de la fe. Otro niñito que muchos lo vimos, que cantaba hermoso, aleluya, ¿no? El Agnus Dei lo cantaba y creció. Y hace no mucho tiempo había una canción que a mí me ministraba mucho de él.
claudique su fe, que no claudique por aquello que usted ha estado orando, pidiendo. No se desanime, continúe orando, continúe hablando del Señor, continúe usted instruyéndose en la palabra de Dios, continúe usted alabando a Dios, no se desanime, no desmaye, porque cuando venga la cosecha, manos le van a faltar para recibir lo que Dios le va a entregar. Debemos de ser sabios, hermanos, saber ser sabios y tener consciente que las únicas cosas que se cosechan rápido son las cosas nocivas. Le decía yo, los champiñones, los hongos son seres que se alimentan de otro ser vivo, ¿sí? Si ustedes ven, los hongos se nacen a las plantas o a las bases de los árboles, y ese hongo se está alimentando de lo que tiene ese árbol, se está alimentando de cosas, son parásitos en pocas palabras. Las cosas que no sirven, que no funcionan, eso se cosecha rápido. Si usted quiere tener una cosecha rápido de lo que usted está haciendo, entonces usted no está buscando tener una cosecha efectiva, una cosecha de calidad, porque usted quiere algo rápido. La hierba silvestre se nace y crece muy rápido. Recuerde usted lo que dice la Biblia acerca de la hierba. Dice, la hierba del campo, dice, nace, crece, el viento sopla, dice, viene el sol y seca la hierba, sopla el viento y se va con ella y no tiene más futuro. ¿Sí? Todo lo que es la hierba silvestre, para lo único que sirve es para ser quemada, se desprende muy rápido. No tiene ningún sentido buscar cosechas express. Tengamos en cuenta que nuestras cosechas van a tardar, no va a ser tan pronto, ¿sí? Tener esas cosechas. Entonces, cuando nosotros estemos sembrando, hagámoslo con paciencia, hagámoslo de continuo, sembrando una y otra vez. Vamos a ver rápidamente, ya casi terminamos, vamos a Lucas, el Evangelio según San Lucas, y vamos a leer allá en el capítulo 6, gloria al Señor, y el versículo 45 de Lucas 6, dice la palabra de Dios: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Cuando nosotros sembremos cosas buenas. ¿Por qué? Porque si nosotros somos buenos para con Dios, lo único que vamos a estar sembrando van a ser cosas buenas. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:23. Vamos rápidamente, yo me lo sé de memoria, pero bueno, tal vez muchos no. Vamos rápidamente a Colosenses 3:23 y dice la palabra de Dios: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. ¿Sí? Todo lo que hagamos, vamos a sembrar, hagámoslo de corazón, como para Dios y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia. Y dice más atrás, en el versículo 17, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio del mismo Jesús. Si nosotros vamos a sembrar, lo que usted siembre, hágalo de corazón. Saque del buen tesoro de su corazón y siembren lo mejor. Y tengan consciente de que si usted siembra lo mejor, no va a ser una cosecha que la va a tener el día de mañana. Pero el día que usted coseche eso que sembró, va a ser de lo mejor, va a ser de calidad, porque usted sabe lo que usted está sembrando. ¿Sí? Las personas que siembran el maíz no siembran cualquier maíz, van y compran semillas de calidad porque buscan tener una cosecha de calidad. Usted va a sembrar, siembre lo mejor, siembre eso, sí le va a doler, le va a costar, va a llorar, va a derramar lágrimas, pero usted está consciente de que es lo mejor, ¿sí?
termino con esta cita. Dice la palabra del Señor en el Salmo 140. Y con esta cita termino. Ya, denme solamente un par de minutos literales, 2 minutos y terminamos. En el 140 y en el versículo 1 dice: líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame del hombre violento. 141 al 3 dice: los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas, usando con su lengua como la serpiente veneno. A ver, un segundo. Sí debe de ser este porque yo lo apunté. Ay, Dios mío. ¿Por qué me apunté mal? ¿Por qué no apunté mal? Ay, la apunté mal, perdóneme. Dice la palabra del Señor, la cita que quiero tomar. Dice que el Señor es el que va a sustentar nuestra vida. La palabra de Dios, es que bueno, apunté la cita pero la apunté mal, perdóneme. Dice la palabra del Señor y está por aquí. Dice que no nos alegremos o que no nos entristezcamos cuando veamos que el hombre impío prospera, porque el Señor dice que a su tiempo el Señor nos hará prosperar a nosotros. El Señor será quien nos haga levantarnos y el Señor será el que nos hará bien en nuestra vida. Perdóneme, ya se me fue el tiempo. ¿Perdón? Es el Salmo 37. Gracias. Gracias. Dice, así es perdóneme, es el Salmo 37 y es del 1 al 3. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Espera en Él, confía en Él y Él hará. ¿Sí? Atrevámonos a sembrar, atrevámonos a estar sembrando cada día con mayor ímpetu, con mayor energía, con mayor ganas, sabiendo que lo que estamos sembrando, si bien tal vez no lo cosechemos nosotros, pero quien lo coseche va a tener una cosecha de excelencia. Alabemos a Dios, adorémoslo, esperemos en Él y Dios se va a manifestar gloriosamente en nuestra vida. Oremos. Señor, gracias te damos por esta enseñanza, por esto que tú hablas a nuestra vida. Gracias porque nos hablas y nos dices que no debemos por qué ser impacientes, sino que debemos confiar en ti, sabiendo que lo que nosotros estamos haciendo, nuestro trabajo no es en vano, sino que tú traes la recompensa a su tiempo. Y nosotros queremos continuar haciendo las cosas para alabarte a ti, con el fin y único propósito de que tú seas levantado, que tú seas exaltado, que tu nombre sea glorificado, Señor, en todos los hombres, en todas las personas, Señor. A su tiempo, Señor, tú no dejarás, Señor, ninguna semilla sin su cosecha. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Fortalece nuestras vidas, fortalece la vida de mis hermanos, aquellos que han esperado esa cosecha por mucho tiempo. Fortaléceles, Señor, bendícelos, dales esa paz, Señor, sabiendo que tú no te olvidas de lo que tú has prometido y que tú a su tiempo les traerás su bendición en el nombre de Jesús. Hermano, que Dios me le bendiga, cuídese mucho, anímese, fortalézcase y caminemos juntos esforzándonos cada día para el Señor. Es un gusto poder platicar con usted, poder conversar, poder compartirle esto que el Señor ha puesto en mi corazón. Que Dios me le bendiga mucho, continúe sembrando y continúe esperando, ¿sí? Y con paciencia, ¿sí? Con fortaleza.